Esta es Augusta Ada Byron, una talentosa matemática inglesa que precursó el campo de la investigación de computadoras. Nació el 10 de diciembre de 1815, hija de Lady Annabel Byron y Lord Byron. Lord Byron, a causa de sus filtreos amorosos, provocó su separación y se fue del país. Augusta nunca volvió a ver a su padre. Este murió cuando Augusta tenía 8 años. Augusta estudió literatura, música, astronomía y matemáticas, y creció con una rara enfermedad que no le dejaba salir de la cama. Este imaginaba poder volar, y en el tiempo que estuvo postrada en cama, investigó la anatomía de las aves, al mismo tiempo que diseñaba una máquina voladora. A la edad de 17 años, su tutora le presentó a Charles Babbage, conocido como el padre de la computación. Estos se mandaban cartas hablando de temas matemáticos, y en 1834 Babbage tenía planes para la construcción de una máquina analítica, la antecesora del ordenador. En 1835, Augusta se casó con William King, con quien compartió un gran amor hacia los caballos, y con quien tuvo 3 hijos, además de establecer relación con grandes mentes de la época. En 1842, tradujo el artículo de la máquina analítica, además de agregar ideas propias que triplicó el artículo. Descubrió cómo se podían crear códigos. También describió conceptos como el bucle y la subrutina. Incluso diseñó un programa que podía calcular los valores de los números de Bernoulli. Y además, cómo calcular operaciones trigonométricas que hacían uso de variables con la máquina. Además, detalló el uso de la tarjeta perforadora. Esta presentó su trabajo en 1843. Con sus iniciales, pero este fue rebajado a un segundo plano por culpa de la opresión de la mujer que había en esa época. En sus últimos años de vida, esta tuvo grandes crisis nerviosas económicas y escándalos, y murió el 27 de noviembre de 1852, siendo enterrada junto a su padre. En 1979, los Estados Unidos la reconocieron y crearon un programa en su honor, llamado Ada. Augusta es conocida como la primera programadora, pero todavía quedan muchos por descubrir. Puede que ni siquiera se hayan establecido los conceptos, pero vosotras podéis descubrirlos.